Hoy vamos a ver el tema de absceso hepático, ¿se acuerdan? ¿Alguno estudió absceso hepático? ¿Puede repetir o no sé? Es que no sé si soy la única que no lo entendió. A ver, otra vez, porque no escuché mucho. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, sí escucha. Doctores. Sí, le Sí, escuchamos. doctor, sí se escucha. Sí, doctor, sí se escucha. Vale, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, doctor. ¿Sí? Vale, porque de repente que se pierde la señal. Vale, entonces, hoy vamos a ver lo que es el absceso hepático amibiano y absceso hepático también piógeno, ¿vale? Esta enfermedad, vamos a ver primero un poquito de la anatomía. Ya vamos a recordar la anatomía nada más a grandes rasgos, porque ya la hemos visto varias veces, ¿no? Repasos someros. Ver sobre la diferencia entre absceso hepático amibiano y piógeno. Describir las características clínicas de este, cuáles son las diferencias de uno y otro. Saber los factores de riesgo para cada uno y obviamente el diagnóstico y el tratamiento, ¿vale? Entonces, ya hemos visto varias veces cuanto a la anatomía del hígado, acordándonos que se encuentra en el cuadrante superior derecho, tiene varias relaciones, por eso la importancia de describirlo nuevamente, sobre todo la gran relación que tiene con el diafragma, ¿vale? Entonces, acuérdense de eso porque gran parte de los abscesos se generan en esa cara y pueden ser drenados hacia la cavidad torácica y tener síntomas respiratorios. Es muy grandote, pesa casi 1,5 kilos, entonces por eso es muy importante conocer su relación y dónde se encuentra, ¿vale? Ya hemos visto cómo se hace en la segmentación, acuérdense de 8 segmentos, todos generados a través de la división de la vena porta. De los más importantes, obviamente, el lóbulo más grande, que es el lóbulo derecho, ¿vale? Medios de fijación, un montón. No es tema de esta clase ver los medios de fijación, porque se tratan para tratamientos quirúrgicos específicos, ¿vale? La irrigación, acuérdense, tenemos 2 sistemas de irrigaciones, el sistema de irrigación portal y el sistema de irrigación arterial. El que ahorita nos compete es el sistema de irrigación portal, ya que es una de las vías de diseminación para las infecciones del propio hígado, ¿vale? Igual, ya vemos las clases anteriores, entonces también lo vamos a omitir junto con su inervación. Vamos a ir directamente a lo que nos compete, ¿no? Acuérdense también el metabolismo del hígado hace todo, el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos, de todo prácticamente, ¿no? Ya lo habíamos visto, son las imágenes de cómo se conforma el hígado, desde sus elementos más simples, las venas, las arterias que tienen que conformar paredes, ¿no? Entonces, lo que nos compete hoy propiamente es el absceso hepático piógeno. Vamos a verlo primero y después vamos a ver el absceso hepático amibiano, ¿vale? Entonces, por definición, vamos a decir que un absceso es una colección de pus. En este caso, una colección de pus en el parénquima hepático. No se puede definir por forma solamente que contenga pus y es un absceso hepático, ¿vale? El absceso hepático es relativamente infrecuente, pero es el tipo más común de los abscesos viscerales, ¿no? Es decir,
excluyendo los abscesos quirúrgicos o posquirúrgicos, ¿vale? De los abscesos de primera instancia, es raro, les decía, porque presentan admisiones hospitalarias menos del 0.007%, entonces son rarísimos. 11 casos por cada millón de habitantes, es más frecuente en el hombre que en la mujer. Y algunas literaturas dicen que es incidencia mayor en los extremos de la vida. La verdad es que es más frecuente solo en el extremo más alto de la vida, es decir, personas mayores de 60 años es más frecuente. Pero también depende de otros factores, por ejemplo, a qué se dedique, si es alcohólico, si tiene otras enfermedades que se puedan agregar y disminuir su inmunidad, ¿no? Por ejemplo, es común en pacientes que se dedican a la recolección de basura, a los pacientes que consumen gran cantidad de alcohol, o los que consumen en los pueblitos, consumen pulque, también es común que tengan abscesos hepáticos, tanto polimicrobianos, que lo que vemos ahorita, como amibianos, ¿vale? ¿Qué factores de riesgo hay para esto? Pues hay un montón, pero los que más comúnmente con diabetes mellitus, una enfermedad familiar, con pancreatitis, pacientes que tuvieron trasplante hepático, que tengan uso regular de omeprazol, que tienen infecciones por Klebsiella. Entonces son de los más frecuentes, pero también un factor de riesgo es que tengan alguna enfermedad intestinal, cualquiera que sea, por ejemplo, apendicitis, enfermedad pulmonar, cualquier cosa que esté infectada en el intestino es un factor de riesgo para que incremente el acceso hepático polimicrobiano, ¿vale? Y esto se los digo porque la mayoría de los abscesos son por extensión de los adyacentes. Por ejemplo, los pacientes que tienen alguna infección biliar, como colangitis ascendente o ya sea por obstrucción benigna o maligna, pueden condicionar infección del tracto biliar y de forma ascendente hacer abscesos hepáticos polimicrobianos. Por extensión directa, por ejemplo, cuando se infecta la vesícula, tenemos colestitis crónicas litiásicas que se generan colecisto, y por extensión directa se generan abscesos hepáticos del segmento 5 o 6, que es donde está la vesícula. Por trauma, por ejemplo, los pacientes que tienen lesiones por arma de fuego o por arma punzocortante también pueden condicionar de este tipo de abscesos. Y en una gran parte de los casos ni siquiera sabemos el foco infeccioso, solamente sospechamos, por ejemplo, que tuvieron una infección gastrointestinal, que tuvieron diarrea, que tuvieron alguna molestia. Sospechamos que esa fue la fuente de infección, pero no siempre se puede corroborar, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las bacterias más comunes? Pues si estamos hablando que lo más frecuente es que sea del tracto digestivo, pues lo común es que sea Escherichia coli, hasta en el 66% de los casos. Algunas literaturas dicen que más, incluso hasta el 70% de los casos es Escherichia coli. Sin embargo, son raros que sea solo una bacteria la que actúa en esta enfermedad. Habitualmente son muchas bacterias. Dentro de ellas puede ser E. coli, streptococos, estafilococos, bacteroides, varios microorganismos que se adjuntan para hacer una infección y formar un absceso hepático. Entonces, de cualquier manera, es importante que las conozcan. Esta tablita ejemplifica muy bien todas las bacterias posibles, pero dentro de ellas la que tienen que conocer, que es más frecuente, pues es Escherichia coli, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se genera? ¿Qué es la fisiopatología de esta enfermedad? Pues tiene que haber primero una alteración en la inmunidad. Los pacientes que están con una inmunidad normal, pero prácticamente es imposible que se genere un absceso hepático si es que su inmunidad está normal. Tiene que haber una alteración en los fagocitos para que pueda haber una alteración en la depuración de los microorganismos arterial, del sistema linfático. Entonces pueden activar las células de Kupffer y entonces producir todas las alteraciones como inflamación, obstrucciones y demás que generen
un absceso hepático polimicrobiano. Pero lo que más importa en estos factores es que tiene que haber una alteración en la inmunidad, que los fagocitos estén alterados para que se produzca una infección polimicrobiana, ¿vale? Más o menos, esta es la fisiopatología, ¿sale? Muchas de las alteraciones que podemos encontrar pueden ser generadas porque se obstruyen la luz canalicular de las vías biliares y eso condiciona incremento de la producción de bacterias por éstasis. Entonces, más o menos, esa es la fisiopatología para que ustedes se lo aprendan. Lo más importante, les repito, es que haya una alteración en la inmunidad a través de disfunción de los fagocitos para que los microorganismos que se reproduzcan rápidamente no puedan ser atrapados tan rápidamente y puedan ser depurados, ¿vale? Muy bien. Entonces, la mayoría de los pacientes no solo tienen un abscesito, ojalá y fueran un abscesito grandote y ya, pero la mayoría, sobre todo cuando son polimicrobianos, son varios abscesos, uno más grande, otros más chiquitos, en diferente estadio, y es una forma de diferenciarlo del absceso hepático mediano. Entonces, por lo regular, son múltiples. Más o menos la mitad de los pacientes tienen más de un absceso hepático cuando hablamos de absceso hepático polimicrobiano, ¿vale? Les decía que pueden llegar por varios sectores, es decir, si es a nivel de la porta, a nivel arterial o a nivel biliar. Todo esto, independientemente de cómo lleguen, el más afectado es el lóbulo derecho, por su tamaño. Algunos dicen que cuando es por vía arterial son abscesos más pequeñitos, pueden ser más atribuibles a todos los lóbulos, pero sin embargo, lo más importante que deben de conocer es que uno es que más de la mitad, o por lo menos la mitad de los casos son múltiples, y el más afectado es el lóbulo derecho, ¿vale? El cuadro clínico que presentan los pacientes, la verdad es que es muy indistinto. Es difícil que nosotros solo con la clínica podamos llegar al diagnóstico de un absceso hepático polimicrobiano. Obviamente hay gente muy experta en estas cosas, pero la mayoría se puede confundir con gran parte de otras enfermedades. Dos signos claves es que tienen dolor abdominal en el hipocondrio derecho, se presenta hasta en el 75% de los casos, y fiebre hasta en el 90% de los casos. Pero pues con estos dos datos es insuficiente para hacer un diagnóstico de certeza, ¿no? Entonces pueden presentar más cosas: escalofrío, malestar general, distensión, náusea, vómito, anorexia, astenia, dinamia, y sobre todo pueden tener síntomas de la enfermedad que origina este absceso. Por ejemplo, pudo haber tenido apendicitis, colecistitis, gastroenteritis. Entonces los síntomas se traslapan tomando en cuenta la enfermedad inicial, ¿vale? Pero son importantes esos dos signos: dolor abdominal 75% y fiebre más o menos en 90% de los casos. Ahora, cuando lo exploramos, grandote, muy grandote, que está condicionando incremento del tamaño, que está condicionando mucho dolor, pues nosotros podemos encontrar a los pacientes con una hepatomegalia, palparles el hígado grande hasta en el 50% de los casos. Obviamente, entre más grande sea el absceso, mayor va a ser el dolor. Ictericia, sobre todo en los pacientes que involucran gran parénquima. Entre más grandotes, más probabilidades de que tengamos ictericia, pero desafortunadamente solo se presenta en cerca del 10% de los pacientes. Si es tan grande, también puede haber restricción de la ventilación. Entonces, como verán, no es tan evidente en cuanto al cuadro clínico como para que nosotros podamos hacer el diagnóstico tan fácil y tan certero, ¿no? Y si hablamos de laboratorios, pues también es un poco complejo. Podemos encontrar algo tan variable como encontrar leucocitosis desde simples, desde 11.000, 12.000, hasta algo tan grave como 30, 40.000 leucocitos. Entonces, es un poco indistinto, pero es una forma de irnos agrupando en cuanto al diagnóstico.
Fosfatasa alcalina elevada, acuérdense que se producen en el epitelio de los conductillos biliares y si hay destrucción de ella, pues incrementa mucho más, ¿no? Entonces, también es una forma de ir agrupando los diagnósticos. En algunos casos puede haber anemia leve, incremento de bilirrubinas, alteraciones de los tiempos de coagulación y cualquier alteración en las pruebas de funcionamiento hepático, es decir, incremento de las transaminasas, baja de albúmina, ¿vale? Entonces, es importante ir agrupando todos estos signos para que junto con el cuadro clínico, con la exploración física y con apoyo de alguno de estos laboratorios, vayamos encuadrando el diagnóstico en algo que le está pasando al hígado, aunque no tengamos la certeza de exactamente qué es lo que le sucede, ¿no? Cuando nosotros sospechamos de alguna infección y le pedimos cultivo, más o menos el 50% de los pacientes van a tener un cultivo positivo, un hemocultivo positivo, y si hacemos un cultivo de la pus que le extraemos al hígado, menos del 50% va a salir positivo, es decir, la mayoría va a salir negativo para esta enfermedad. Entonces, tendremos que empezar a pedirle algunos estudios de imagen y pues el que tenemos más a la mano es la radiografía de tórax. Muy poco podemos ver, la verdad es que solamente podemos de forma indirecta ver que está elevado el hemidiafragma derecho, más allá de lo normal, o que tenga derrame pleural del lado derecho como afectación adyacente. A menos que tengamos un absceso muy grande o un absceso hepático amidiano que pudiera romperse hacia el hemitórax derecho, podríamos ver algunas características más específicas, pero si no, las dos únicas datos clínicos por radiografía que podemos observar es que se eleva el hemidiafragma derecho y un derrame pleural que puede ser desde insignificante o muy pequeñito hasta ocupar gran parte del hemitórax derecho. El que nos ayuda más en cuanto a imagen es el ultrasonido. Ahí podemos ver imágenes muy claras, sobre todo cuando están cerca de la pared, en la periferia del hígado. Son lesiones ovales o redondeadas que tienen márgenes muy bien definidos. Cuando no tienen ecos adentro, es raro que sea un absceso, pero es más común que sea un quiste, pero por el tamaño, algunos ecos periféricos y zonas ahí que pudieran tener zonas turbias dentro de la colección, nosotros nos hace sospechar de que es un absceso hepático polimicrobiano, ¿vale? Y si tenemos una sospecha por ultrasonido, tenemos que hacerle una tomografía con medio de contraste. Cuando se hace un medio de contraste en la fase venosa, se observan los abscesos hasta en el 95% de los casos. No siempre se observan las imágenes tan claras, sobre todo cuando son muchos abscesos pequeñitos. Cuando son abscesos como el que les presenta en la imagen, pues es muy clara. Es muy grande, tiene ecos, tiene incluso aire dentro del absceso, y entonces es muy característico que nosotros podamos hacer el diagnóstico de certeza de un absceso hepático polimicrobiano solo con tomografía, ¿vale? Hay varias formas de presentación. Les decía, este es el del lado derecho, es el más frecuente, abarca mucho tejido porque es el más grande, pero se puede presentar en el absceso en el izquierdo también. A veces abarcan todo el lóbulo izquierdo, pero como es más pequeñito no es tan prominente como se observa en la imagen anterior. Son más pequeñitos, es más común que sean varios, que se adjunten uno con otro, que se comuniquen, o incluso que se comuniquen abscesitos del lado izquierdo con los del lado derecho. ¿Vale? Algunos son tan claros como este, ¿no? Como si fuera de libro. Se observa un solo absceso con un borde bien definido en su contorno, llamémosle que tiene casi una pared, y que tiene una reacción inflamatoria perilesional. Entonces, esa es una imagen clásica de absceso hepático polimicrobiano, ¿vale? Así es como lo describen los libros, es redondeada oval, con un borde bien definido, con ecos internos, en el caso del ultrasonido, muy bien delimitado y con una lesión con una inflamación perilesional. Entonces,
son características del absceso hepático. No se presentan todos así. La mayoría son muy dispersos, pero con la tomografía prácticamente tenemos el diagnóstico. Ahora, aun cuando tengamos todo eso, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Todo lo que nos afecte el hígado es un diagnóstico diferencial, ¿no? Desde colecistitis, le decía, con todas sus complicaciones. Todos los que nos producen hepatomegalia, como los quistes, cáncer, las metástasis, como principales afectaciones del hígado, ¿no? Entonces, acuérdense siempre del diagnóstico diferencial, sobre todo de lo más común a lo más infrecuente, y lo más común son colecistitis agudas con sus complicaciones. A veces les piden tomografía a los pacientes, les pedimos tomografía a los pacientes, sospechando un absceso hepático amibiano, y lo único que tiene es una colecistitis que se complicó, que coincidió con que hay un absceso en el segmento 5 o 6, no es un absceso hepático como tal, es una complicación de la colecistitis crónica que no se trató adecuadamente, ¿vale? ¿Cuáles son las complicaciones de este absceso? La más grave es que se rompa a cavidad libre, es decir, que se rompa hacia el abdomen. Ocurre raras veces, más o menos 3%, 4% a lo mucho, sobre todo en abscesos que sean muy grandes o que estén muy en la periferia. Ajá, eso son las condiciones para que se puedan romper. Entre más grande, más o menos a partir de los 5 centímetros, tiene ruptura y condiciona una peritonitis grave, una sepsis abdominal grave, y los pacientes se chocan en el momento que se rompe el absceso hepático, el polimicrobiano. Entonces, antes de que se rompa, tenemos que hacer el diagnóstico para hacer la cirugía sin que se rompa el absceso, ¿vale? Se puede romper a cualquier sitio. El más común, les decía, es hacia cavidad libre, pero se pueden romper hacia el tórax, hacia el pericardio, que son las cavidades que tiene cercanas, ¿vale? Obviamente, si la ruptura hacia el abdomen es rara, pues la ruptura tórax es mucho más rara y el pericardio todavía mucho más rara. Tenemos varios esquemas de tratamiento. Aquí les puse algunos, sobre todo los esquemas que más nos funcionan. Tenemos que cubrir todas las bacterias que nosotros vimos en el cuadro anterior. Entonces, habitualmente tenemos que agregarle, aparte de esas bacterias que vimos, tenemos que agregarle paramibas, que es el otro forma de producirse el absceso. Entonces, en todas las formas de tratamiento tenemos que agregarles metronidazol, ¿vale? Entonces, espero alcancen a ver un poquito. Este es el esquema más recomendable para los abscesos hepáticos piógenos. Ajá. Puede haber varias variantes, sobre todo los pacientes que tienen alergias, los pacientes que ya estuvieron mucho tiempo hospitalizados, los pacientes que ya... Pero si les toca atender a algún paciente, si es hospitalizado, tenemos que darle piperacilina, tazobactam o ticarcilina con clavulanato. Son los esquemas más adecuados para el tratamiento de los pacientes hospitalizados con absceso hepático amibiano. Y los pacientes que pudieran ser tratados de forma ambulatoria o que no están tan graves, que no hubieron un absceso tan grande, que están estables y que no tienen otra comorbilidad, le pueden dar una cefalosporina de tercera generación más metronidazol o ampicilina, gentamicina, metronidazol. Cualquiera de los dos esquemas son aceptables. Y si no fuera el caso, o si fuera el caso por alguna razón que tuvieran alergias o alguna situación que no pudieran dar esos medicamentos, tenemos los regímenes alternativos, las quinolonas con metronidazol o algún carbapenémico. Obviamente, les repito, lo mejor es que si sospechan de un paciente que tiene un absceso hepático amibiano, que está muy grande y que les está dando alguna alteración funcional en algunos de los órganos, iniciamos con piperacilina, tazobactam o ticarcilina, el famoso tigacil.
y si estuviera más estable, aún cuando lo pudieran hospitalizar para vigilarlo, le pueden dar algún esquema de los sugeridos como ceftriaxona, metronidazol, ¿vale? Muy bien. Obviamente, todos los pacientes que tienen un absceso, no solo hablando de hígado, todos los pacientes que tienen un absceso, el tratamiento es drenar el absceso. En cualquier localización, el tratamiento para una infección que condiciona un absceso es el drenaje. Para nosotros, en cuanto al absceso hepático polimicrobiano o piógeno, el estándar del tratamiento es funcionar el absceso con apoyo de ultrasonido o tomografía para los que son más pequeñitos. Y los que son más grandecitos, tomando el margen de pequeño y grande, 5 centímetros, se le tiene que hacer punción y dejarle un catéter para que siga drenando. Se dejan la opción quirúrgica para cuando son muchos abscesitos, cuando son uno muy grandote, pero que está lejos de la pared, cuando a pesar de que intentaron drenar, no se drenó completamente, cuando pacientes que tienen otras comorbilidades o que tienen inmunosupresión, ya sea clínica o por medicamentos, cuando tienen de un buen drenaje, hay que meterlos a quirófano, o cuando tiene algunas complicaciones como que no es accesible a la punción guiada o que ya se rompió hacia alguna de las cavidades, ¿vale? Esto puede ser a través de cirugía laparoscópica, cirugía mano asistida, cirugía abierta como tal, cualquiera que sea el tipo de abordaje, estas son las indicaciones para que nosotros podamos meterlos a quirófano, ¿vale? ¿Cuál es el pronóstico? Desafortunadamente, muchos pacientes con esta enfermedad llegan en forma tardía pensando en otras enfermedades y se tratan de otras cosas y cuando llegan con nosotros pues ya llegan muy malitos. Entonces la mortalidad puede llegar hasta el 12% de los casos, sobre todo en pacientes que tienen complicaciones como ruptura cavidad o sepsis cuando llegan con nosotros, ¿vale? Entonces es un tema interesante porque es común que los veamos, sobre todo nosotros que nos dedicamos a las enfermedades gastrointestinales, es poco común que lo vean los médicos en su consulta general. Les decía, son poquitos los que llegan a la consulta como tal. Y sobre todo porque tenemos acceso en México a los antibióticos. Cualquiera puede llegar y me duele algo y se comienza a tomar algún antibiótico y eso dentro de lo que cabe también previene que se hayan formado algunos abscesos. Ahora, en contraparte, el absceso hepático amibiano es la otra forma de presentarse de estos abscesos. Es común que ocurran en cualquier parte del mundo. Desafortunadamente, en los países que estamos en vías de desarrollo o en los países que son pobres, es más común. Obviamente, la India, África, México, algunos países de Latinoamérica, su incidencia es más alta que otros como Estados Unidos o en Europa. Debemos de considerar que el 50% de los pacientes que tienen diarrea en México es ocasionado por alguna de las variantes de amiba. Entonces, pues sí es común que tengamos amibas en nuestro país. 50 millones de personas tienen colitis por esta enfermedad y ocasiona en el mundo 100,000 muertes al año más o menos. Incrementa su incidencia si los que están en países del primer mundo van a países del tercer mundo o en países de vías de desarrollo. ¿Vale? Aquí, para que nosotros conozcamos cómo se genera el absceso hepático amibiano, tenemos que saber que hay 4 variantes, 4 especies. La más conocida es la entamoeba histolítica, pero hay otras, Dispar, Bangladesh y también son las 4 especies, pero la que nos interesa por su efecto contagiosidad es la entamoeba histolítica, ¿vale? Genera infecciones por esta especies de la entamoeba histolítica, sale el 50% de los casos.
Hay algunas que no son infectantes o que no se consideran infectantes, ¿vale? Para considerar que sea un absceso hepático amibiano, se tiene que tener las características de encontrar amiba en el absceso propiamente, ¿vale? Acuérdense que la amiba tiene dos fases, dos elementos, tiene una fase de quiste y una fase de trofozoito. Esa es la forma en que nosotros lo adquirimos, porque dura mucho tiempo fuera de cuerpo y es la parte en la que nosotros nos podemos consumir a través de alimentos contaminados con heces, ¿vale? Cuando llega a la boca, el quiste aguanta, es muy aguantador, aguanta todos los elementos de defensa que tiene nuestro organismo a través del intestino, sobre todo los jugos gástricos, y cuando llega al intestino, específicamente el intestino grueso, se convierte a través de todo este trayecto, llega ya como trofozoito. Ajá. Este trofozoito penetra las diferentes capas del intestino, ¿ah? Y luego puede ir a través de la puerta. Este tiene muchas características. El trofozoito puede causar lisis celular, puede causar lesiones por contigüidad. Entonces, el trofozoito es el único que puede atravesar las barreras del intestino y es la forma que nos lastima y que se puede ir tanto a pulmón, a cerebro y al hígado. Y otros pueden seguir como quistes y excretarse a través de las heces y en la cadena del amiba, ¿vale? Gran parte de los elementos que tiene el trofozoito es que puede vivir en el colon mucho tiempo. Por eso les decía que muchas personas tienen colitis por amiba. Ajá. Miren, aquí está el ciclo del trofozoito, de la amibiasis. Les decía que pueden tener la forma infectante, que es el quiste. También se pueden consumir trofozoitos de esa, para el amiba. El trofozoito vive muy poquito tiempo si es que sale del cuerpo humano. El que vive es el quiste, entonces por eso consideramos que el quiste es la forma infectante, ¿vale? Se puede ir, les decía, a pulmón, a hígado y a cerebro, que es las partes más comunes y que nos interesa ahorita, pues es el hígado, ¿vale? Este es muy interesante porque aunque tenemos amibas, el 90% de los casos no presentan síntomas. Pueden tener uno o dos abscesitos. Lo más común es que en el absceso hepático amibiano sea único el absceso. Eso es lo más común. Obviamente se caracterizan porque tenemos síntomas gastrointestinales, que es lo que genera la amibiasis. Diarrea, diarrea con sangre, diarrea con moco, dolor abdominal muy generalizado, pérdida de peso, fiebre. Y hay una entidad que se llama colitis fulminante. Es rarísima, más o menos ocurre en menos del 1% de los casos, pero es una forma de presentación de las amibas, ¿vale? La forma en que nosotros podemos hacer el diagnóstico hay un montón. Para detectar amibas, sobre todo, no en el hígado, sino en el tracto gastrointestinal por PCR, también nos deja inmunidad, entonces podemos hacerle antígenos, podemos hacerle serología, todo lo que ustedes quieran para el diagnóstico. Lo que sí es que colonoscopia, cuando sospechamos de amibas, la colonoscopia no nos sirve de nada, sobre todo en los casos agudos, no se debe de enviar porque tiene un alto riesgo de perforación, ¿sale? Entonces, no. Diagnóstico diferencial, todas las enfermedades gastrointestinales que condicionen diarrea sanguinolentas, todas, salmonella, shigella, todos los que se acuerden, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, ¿vale? Ahora, igual que vimos con los pacientes que tienen absceso hepático biógeno, el tratamiento es, primero, el diagnóstico es con estudios de imagen, con ultrasonido, con tomografía, con radiografías, es igualito que el diagnóstico de un absceso biógeno, ¿vale? Es igualito, se parecen mucho, tienen las mismas indicaciones,
La diferencia es que es más común que sea único. Ajá. Y el tratamiento, tenemos dos fases. Uno, el tratamiento para propiamente la amibiasis, y la otra para la forma intraluminal, es decir, para los quistes. Entonces tenemos que darle metronidazol, que es el estándar de oro. En México, por eso les decía que es común que se les dé medicamentos y que la probabilidad de que tengan un acceso hepático amibiano es bajito, porque el metronidazol está al acceso de toda la población. Entonces, se les empieza a dar 1 gramo 2 veces al día por 10 a 15 días en los adultos. Les recomendamos que se les deje el mayor tiempo posible, es decir, 2 semanitas. Y se le puede dar cloroquina para extravasaciones intraluminales, ¿vale? El pronóstico en estos casos, la mayoría se cura, el 95% de los casos es curable, y en cuanto se les da el tratamiento, la mejoría es relativa a partir de que se les da ahí mismo. Entonces, relativamente es más noble, se puede tratar mucho más fácilmente, pero sin embargo tiene las mismas complicaciones que el absceso piógeno, es decir, si se rompe, si se va a otro lugar, tiene las mismas complicaciones tan graves que puede llegar a condicionar una alta mortalidad, ¿vale? Bueno, es un temita relativamente rápido. ¿Dudas, preguntas, algo que tengan que agregar? ¿Nada? No, doctor. Nada, todo muy bien. Perfecto, es un tema Yo relativamente tengo rápido. una duda. Esto, a ver. Cuando son los mixtos, ¿hay alguna condición en la que se den o algo? Bueno, porque leí que había mixtos, pero no nada más en la bibliografía como que se basaba en los piógenos y en el amibiano. ¿Ah? Mixtos es rarísimo que se den, es decir, que haya un absceso polimicrobiano o piógeno y un absceso amibiano que confluyan, que sean en el mismo, son rarísimos. De hecho, es muy difícil determinar cuál originó a cuál. Lo más común es que los mixtos los clasificamos como amibianos y que se hayan sobreinfectado. Habitualmente no coinciden. O es piógeno o es amibiano. Ajá. No sé si a eso te referías. Sí, gracias. Vale, pues. ¿Vale? ¿Nadie leyó más? Perfecto. Sí, Doc. Sí, Doc. A ver, ¿qué onda? Bueno, yo encontré, bueno, no sé qué tan certeros sean, pero síntomas que dicen que el absceso pues ya fue a cavidad torácica y, bueno, estos decían que es un dolor pleural que irradia la escápula y al hombro derecho o a la región dorsal baja y que produce una expectoración café oscuro y produce disnea. Exacto. Sí, son signos de ruptura pulmonar. Todos los pacientes que tienen irritación pleural son esas condiciones que tú mencionas. Habitualmente les duele el hombro o la escápula del lado afectado. Les puede dar hipo. Y la secreción que tienen los pacientes que tienen ruptura hepática, sobre todo los amibianos, es un líquido como, no sé si conozcan, en las poblaciones periféricas de Oaxaca, de Puebla, lo conocemos como champurrado. Es un atole de chocolate, ¿ah? Y más o menos esas son las características que sacan los pacientes, que tienen los pacientes cuando expectoran un absceso hepático amibiano. Muy bien, Pablo. Vale, ¿alguien más leyó algo más? Yo leí también que en el absceso hepático amibiano se utilizaba una vacuna, bueno, decía que en estudios, no sé qué tan común sea, Sí. y se utilizaba Sí. la lectinas. ¿Sí? Como en todas las enfermedades tratamos de prevenir, y se han hecho muchos estudios para las vacunas. Desafortunadamente no hay todavía con certeza para que podamos vacunar a toda la población, pero sí están en experimentación algunas. La verdad es que perdió un poco de auge porque el acceso que tenemos al metronidazol es muy amplio en México, entonces
En México es fácil dar desmetronidazol a todos que conseguir una. Pero sí existe, está en proceso de investigación, no está libre a la población todavía, no existe propiamente para venta libre. Ujú. Muy bien, Flor. Vale. ¿Nada? ¿Alguien más? ¿Nada? Bueno. La siguiente clase nos toca ictericia, si no mal recuerdo. ¿A quién le toca la clase de ictericias? A mí me toca. ¿Qué otra clase? Disculpe, no lo escuché. No me has enviado tu clase. Ah, pero sé que ya se la había enviado, ahorita se la envió, profesor. Por favor, ¿vale? Solo para revisarla, sé que seguramente ya la tienes hecha sin problemas, ¿va? Sí. Vale, pues, si no tenemos algo más, son temas muy pequeñitos, entonces lo